Bona tarda, benvinguts a tots i a totes a aquest seminari sobre desigualtat i pobresa que hem subtitulat Cap a un món pitjor, així amb interrogants. Aquest és un seminari que es desenvoluparà en 3 sessions, que la idea inicial era fer-ho com un curs del que fem habitualment a l'Aula de Drets Humans de l'Hospitalet, fer-ho en 5 sessions a la primavera. Per raons evidents no ha pogut ser, però no ens resistíem a posar un punt i a part al curs, que ens semblava força interessant, i hem fet el que a l'associació de l'entitat era que es feia debat i un punt i seguit. És a dir, ho hem reconvertit en seminari i fem 3 sessions que ens semblen força interessants per un fenomen, el de la desigualtat i la pobresa, que ens semblen molt interconnectats. És a dir, és una qüestió molt interconnectada, que una porta sempre a l'altra, indefectiblement, i és una qüestió molt important que forma part, en teoria, això ho hem de dir, de l'agenda d'institucions, governs i entitats des de fa temps. Dic en teoria perquè després en política sempre les prioritats dels governants es posen de manifest, per exemple, en fenòmens com la desigualtat i la pobresa. Si hi ha veritable voluntat de fer-hi front, aquestes prioritats es noten i no sabem, jo almenys ho poso una mica en condicional, si les polítiques públiques que es fan en molts països i moltes entitats i moltes tenen en compte el fenomen de la desigualtat i la pobresa. Crec que tenim una de les persones que millor ens pot ajudar a definir no només el fenomen de desigualtat i pobresa, sinó com es fan o com no es fan o com s'haurien de fer les polítiques públiques per fer front a aquest fenomen. És en Juan Carlos Palacio, un currículum molt curtet, diria que és doctor en Economia Internacional i del Desenvolupament per la Universitat de Barcelona i és docent i investigador de la Universitat de Barcelona, però un currículum una mica més just amb ell, sense consumir massa temps, diria que imparteix l'assignatura d'Economia a la UB, és membre del grup de recerca consolidat de la Universitat de Barcelona Còpolis i de la xarxa internacional UNCASI sobre desigualtats socials i econòmiques. També és professor de la UOC i responsable d'un màster a la Ramon Llull. És a dir, que té un currículum certament impressionant per parlar-nos de les polítiques públiques, de què es fa, què es pot fer i què no es fa en quant a les polítiques públiques. Juan Carlos, quan vulguis, tens la paraula. Doncs moltes gràcies, Josep Maria. Moltes gràcies a totes i a tots per assistir en aquesta petita conferència, xerrada que tindrem avui sobre un tema tan rellevant com la desigualtat. Sí, el Josep Maria el vinculava a la pobresa i l'hauríem de potser reivindicar en el títol aquest que hem posat en el seminari de Cap a un món pitjor. Perquè realment quan un intenta respondre a aquesta pregunta de si realment estem anant cap a un món pitjor, el tema de la desigualtat creixent, de les tendències que van començar ja fa unes dècades i que no s'esgoten i que són tendències que s'estan aguditzant i que s'estan agravant, doncs realment ens fa pensar. Sí? És a dir, com serà el món d'aquí a 20, 30, 40 anys i sobretot ens fa pensar com resoldrem aquest problema de la desigualtat, que de moment és veritat que es parla molt, està a l'agenda acadèmica, sembla que transversalment està a l'agenda política, però a la pràctica doncs, podem posar en dubte de que realment estem solucionant i estem tractant les causes estructurals del fenomen. Sí? Per a la presentació d'avui utilitzaré com a suport un PowerPoint. El PowerPoint està en castellà, és a dir, faré la presentació en castellà per no embolicar-me. I us demanaria que si hi ha alguna cosa que no enteneu, doncs m'atureu. Teniu aquí al xat que podeu fer una pregunta, jo estaré bastant atent per si formuleu alguna qüestió, doncs intentar resoldre-la en el moment i també podeu aixecar la mà. És a dir, aquí a dalt, no sé si esteu molt acostumats en aquest programa, però teniu l'opció, si cliqueu en l'opció de participants, hi ha una que diu aixecar la mà.
busqueu la forma que vulgueu. Si no podeu fer per qualsevol d'aquestes, també podeu agafar el micro i preguntar-me. Vale? De totes maneres, és cert que la darrera mitja hora dedicarem per un torn de preguntes, vale? per debatre una mica doncs, no només les qüestions que no s'han entès, sinó també preguntar-nos cap a on anem i per intentar d'alguna forma reflexionar conjuntament sobre un tema tan important. Vale? Per tant, en principi, la distribució de la sessió d'avui seria aquesta. Sí? Una hora aproximadament per fer la presentació, mitja hora per fer el debat. Sí? Molt bé, doncs vaig a compartir pantalla, vale? És a dir, espero que la pugueu veure. Si no és així, si us plau, digueu-me. Molt bé, i tal com comentava abans, la primera cosa que farem serà reflexionar una mica sobre de què estem parlant quan parlem de desigualtat. ¿Sí? Con esta pregunta que incluimos en la diapo, que es la desigualdad, y que intentamos responderla con esta definición que ponemos en la diapositiva, ¿no? De una diferente situación social, política, económica de individuos o territorios que condiciona sus posibilidades de desarrollo presente y futuro. Con esta pequeña definición, que evidentemente no es única, ¿sí? Sería susceptible de ser discutida, pero a mí me parece interesante por dos cuestiones. ¿Sí? La primera, porque reivindica el carácter multidimensional de la desigualdad. Es decir, cuando hablamos de desigualdad no estamos hablando de un fenómeno estrictamente económico. Estamos hablando de un fenómeno con diferentes dimensiones. Un fenómeno que afecta a diferentes esferas, ¿sí? de la vida de las personas. La esfera social, la esfera política, la esfera económica. Y por tanto hay que entender no solamente esa multidimensionalidad, sino como explicaremos a continuación también las interacciones que hay entre las diferentes esferas. Es decir, cómo cada tipo de desigualdad, ¿sí? va interactuando, va retroalimentando a otros tipos de desigualdad, agravando el problema. Porque precisamente esa interactuación no es para contrarrestar o para paliar algunos de los efectos, sino que normalmente suele ser para llover sobre mojado. ¿Sí? Es decir, sufrir la desigualdad precisamente afectada por diferentes dimensiones. Y la segunda parte que me parece interesante de reivindicar de esta definición tiene que ver con esta segunda parte de la frase que dice condiciona las posibilidades de desarrollo presente y futuro. ¿Por qué? Porque pone de manifiesto, sí, y subraya que el problema de la desigualdad no es un problema que solamente nos vaya a afectar ahora, ¿sí? No es un problema que podamos decir que condiciona nuestras posibilidades actuales, sino que va a condicionar nuestras posibilidades futuras. Por tanto, si realmente ¿no? actualmente estamos viviendo en una sociedad con unos altos niveles de desigualdad, eso va a condicionar, va a limitar la vida de una parte importante de la sociedad, no este año, sino para las próximas décadas. Y por tanto es muy importante para darle ¿sí? la relevancia que tiene el tema, entender que sus efectos se prolongan en el tiempo. Van más allá del aspecto más coyuntural o de un análisis más coyuntural, pensando que, por ejemplo, podamos resolverlo este año. En esta segunda diapositiva, y siguiendo un poco con la definición o intentando responder a la pregunta que planteábamos anteriormente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad? Pues intentamos ampliar esa respuesta poniendo encima de la mesa los diferentes tipos de desigualdad. ¿Sí? Como vemos en la diapositiva, en esas categorías azules, podríamos hacer una primera división de desigualdad entre países. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, lo que trata la economía del desarrollo, intentar entender por qué hay países pobres y hay países ricos, ¿sí? Pero no va a ser el tipo de desigualdad en el que nos vamos a centrar hoy, que lógicamente por temas de tiempo pues vamos a tener que circunscribirlo y acotarlo a el segundo tipo de desigualdad que vemos en la parte izquierda, es decir, la desigualdad que afecta a individuos. Y dentro de esta nos va a ser más interesante para las ciencias sociales aquella desigualdad que afecta a individuos por su pertenencia a un grupo, a un determinado colectivo. Es verdad que podríamos encontrar pues, individuos que se vieran discriminados por razones arbitrarias en una determinada comunidad,
pero eso a los académicos, sí, y a los científicos sociales, pues evidentemente no les interesa mucho. Nos interesa entender las regularidades, nos interesa entender, sí, por qué cuando pertenecemos a un determinado grupo o cuando estamos en una determinada situación compartida, eso va a limitar mis posibilidades de desarrollo en la sociedad. Por tanto, nos vamos a centrar en esa categoría que llamaremos desigualdad grupal. Veis un desplegable, ¿sí? Veis aquí una llave que nos muestra diferentes grupos. Probablemente lo podríamos ampliar, ¿sí? Si hiciéramos el ejercicio de intentar buscar más razones de discriminación, pues es probable que entre todas pues hiciéramos y ampliáramos este listado. Sí, pero aquí yo pongo pues algunos de los más comunes, ¿sí? y de los más usuales, ¿sí? Estos determinantes o estos grupos que precisamente están discriminando en función de su pertenencia. Una de ellas, una de las primeras, sería la categoría de clase social, como el participar en las relaciones de producción como trabajador o como capitalista ya va a ser una gran fuente de desigualdad. ¿Sí? Si yo soy capitalista, pues evidentemente eso me va a permitir pues, apropiarme de una parte mayoritaria del producto y del valor generado, y sin embargo, si soy trabajador o trabajadora, yo no puedo decidir qué parte me corresponde, ¿sí? Sino que son, digamos, las propias leyes capitalistas, en este caso la ley de distribución, la que va a determinar el porcentaje que me va a corresponder. Por tanto, ahí ya encontramos un primer nivel de desigualdad que Marx, por ejemplo, llamaría y definiría como explotación. ¿Sí? Es un concepto que sería más propio que no el de desigualdad en sentido estricto. Vemos también en la diapositiva que nuestra pertenencia pues, a un determinado género, por ejemplo, podría ser utilizada por la sociedad, ¿sí? Por un constructo social que intenta convertir lo que son diferencias biológicas, en este caso diferencias biológicas entre hombres y mujeres, en factores y motivos de exclusión. Por tanto, este constructo social que se construye culturalmente y que intenta pues, difundir esa idea en el conjunto de la sociedad, pues que hay individuos que por el hecho de ser mujeres pues van a tener que ocuparse de todas las tareas de los cuidados, que van a tener que hacerlo además sin ninguna remuneración, que van a limitar sus posibilidades el día de mañana de poder ¿sí? tener una pensión y por tanto esa pertenencia, en este caso a un determinado género, también va a limitar considerablemente sus potencialidades. Aquí podríamos ampliar la lista ¿sí? en esos motivos de discriminación y de limitación a todas estas categorías que creamos: raza, orientación sexual, identidad de género, religión, nivel educativo. Avanzamos un pasito más en la diapo y nos centramos en esta mitad derecha de la diapositiva. Y lo hacemos para reivindicar algo que de alguna forma ya hemos dicho, que es las diferentes dimensiones. Y es que decíamos antes que estos compartimentos o estas dimensiones, lejos de ser compartimentos estancos, son compartimentos que interactúan, son niveles o dimensiones de desigualdad que se retroalimentan. Es fácil entender, por ejemplo, que una persona que se vea muy afectada ¿sí? Por unos niveles de ingresos muy bajos va a ver considerablemente limitadas sus posibilidades de participación social. Y por tanto es fácil pensar que esa desigualdad económica va a generar diferentes tipos de discriminación social. A su vez, la discriminación social puede ser por género, puede ser por raza, puede ser sencillamente porque bueno, pues hemos tenido la mala suerte ¿no? de pasar una mala época y de, pues, por ejemplo, durante una determinada época tener muy bajos ingresos. Esa discriminación social, esa marginación, va a condicionar también nuestras posibilidades de insertarnos en el mercado laboral. Va a limitar y va a condicionar nuestras posibilidades de obtener ingresos. Por tanto, la exclusión social, en el caso, por ejemplo, de las mujeres o de determinadas etnias que ven como su tasa de paro, por ejemplo, es mucho más alta, también nos llevaría a una desigualdad económica mayor. Vemos también que la esfera política está conectada con las otras dos esferas. Esto pone de relieve, por ejemplo, cómo la desigualdad económica, ¿sí? Cómo la renta acaba siendo un factor determinante a la hora de votar. No sé si conocéis un poco las estadísticas sobre el tema, pero si miráis cualquier elección en cualquier país, es muy fácil ver cómo aquellos barrios más ricos
son los barrios que más votan, ¿sí? Es decir, cómo los individuos, cuando se sienten apartados del sistema, ¿sí?, se sienten excluidos social y económicamente, ven reducir considerablemente su interés y sus posibilidades de participación política. Aquí nos encontramos nuevamente con esa relación de circularidad. Como yo estoy excluido, participo menos en política y por tanto los políticos ya saben que la participación electoral de los barrios pobres es menor y por tanto saben que los intereses de esa parte de la población, los intereses de los pobres, ¿sí?, van a estar infrarrepresentados en los votos. O dicho de otra manera, saben que las políticas que van a tener que hacer, ¿sí?, las políticas que van a hacer, las van a hacer pensando sobre todo en aquella parte de la población que más vota, que van a ser las clases medias altas, ¿sí?, pero no la clase de rentas más bajas. Por tanto, una participación política que también dependería mucho de ese nivel de renta, de esa exclusión económica y social, y que retroalimentaría el fenómeno, la agravaría, ¿sí? Como somos pobres, no participo; como no participo, hacen políticas que no ayudan a los pobres. Es importante entender este tipo de cuestión. Cuando hablamos de desigualdad económica, vemos aquí que, bueno, que normalmente se cogen dos variables, la renta y la riqueza. Eso, bueno, pues es como simplemente un indicador, una forma que tenemos los economistas de medir la desigualdad. La renta pues sería los ingresos, el sueldo, y la riqueza pues sería algo así como el patrimonio, ¿no? El dinero que tengo acumulado en las cuentas corrientes, las casas que tengo, el patrimonio que tendría. Y vemos también que dentro de la renta podríamos diferenciar dos tipos de desigualdad. Una que llamamos de mercado y otra que llamamos neta. La desigualdad de mercado, ¿cuál va a ser? Pues va a ser aquella desigualdad, ¿sí?, que el mercado determina, ¿no? Pues si usted es trabajador, pues va a obtener solamente 800 euros al mes, y usted es capitalista, pues va a obtener 5.000 euros al mes. Lo que pasa es que esa distribución inicial en muchos países se ve alterada por políticas redistributivas. Por ejemplo, pues impuestos más altos a las clases más ricas o, por ejemplo, transferencias a las clases más pobres. Por tanto, esa segunda distribución, ¿sí?, cómo queda el tablero después de que se haya hecho esa redistribución, es lo que vamos a llamar la desigualdad neta. Comparando ambas, podemos hacernos una idea de si realmente vivimos en un país y vivimos en un estado que se preocupa precisamente por reducir el nivel de desigualdad, o, sin embargo, tenemos un estado y unas políticas públicas que apenas logran reducir esa desigualdad de mercado, ¿sí? Por último, la última cosa que me gustaría subrayar de esta diapositiva tiene que ver con esa última categoría que vemos abajo a la derecha, el poder. Y es que cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos de desigualdad económica, por ejemplo, tenemos que tener muy claro que esa desigualdad también se traduce en una capacidad de decidir diferente. Dicho de otra manera, ¿sí? No solamente es que los barrios ricos y los barrios pobres pues voten diferente, es que las empresas, a medida que van acumulando capital y se van convirtiendo en empresas más grandes, van viendo cómo su capacidad de influir sobre las decisiones políticas también aumenta. ¿Qué queremos decir esto? Queremos decir que en sociedades que cada vez son más desiguales, que cada vez tenemos más concentrada la riqueza, son sociedades en donde el poder cada vez también está más concentrado y, por tanto, estaríamos perdiendo ese carácter democrático de que el poder sí pertenece al conjunto del pueblo. Desde el pensamiento económico, desde la ciencia económica, encontramos tres grandes enfoques sobre la desigualdad. Evidentemente encontraríamos otras teorías, modelos, etcétera, pero a grandes rasgos me interesa resaltar tres. Uno primero, que sería el dominante, sería esto que llamamos el hegemónico, que sería el enfoque defendido por la escuela neoclásica y que básicamente nos vendría a decir que la desigualdad es buena, ¿sí? La desigualdad es necesaria. ¿Por qué nos dice que la desigualdad es necesaria? Pues la desigualdad sería, en su opinión, necesaria porque es un incentivo. Es un incentivo para poder estimular cosas que son fundamentales para el sistema económico, como por ejemplo la inversión. Su idea, ¿no?, su planteamiento es: oiga, si al final usted me va a cobrar un 80% de mis ingresos y de mis beneficios en impuestos, cuando yo tenga una empresa y me vaya bien, pues ¿qué incentivo voy a tener yo a montar una empresa? Móntale usted, móntale usted.
O, oiga, si usted va a poner unos impuestos demasiado progresivos, demasiado, sí, esto que llaman confiscatorios, pues yo no voy a tener incentivos para estudiar. O yo no voy a tener incentivos para trabajar. ¿Sí? Por tanto, según la escuela neoclásica, la desigualdad es positiva porque acaba actuando como un incentivo para variables fundamentales, ¿sí?, en el sistema económico, como pueden ser la inversión, el trabajo y la educación. Y por tanto, los estados no tienen que eliminarla. Es más, esa desigualdad es vista como el motor del desarrollo. Por tanto, planteada esa cuestión de esa manera, los neoclásicos, cuando tienen que responder a una pregunta del tipo, oiga, ¿y qué hacemos con los pobres? Pues resuelven el tema y el dilema de una manera muy fácil. Dicen, no se preocupen, porque al final acabará existiendo un derramamiento de los beneficios. ¿Sí? Imaginaos una copa o imaginaos un vaso en el que va creciendo la riqueza, que sería el agua, ¿no? Y al final el vaso se va llenando, se va llenando, se va llenando, que al final ese agua, ¿sí?, acaba derramándose del vaso. Por eso ellos hablan del efecto derrame, de este trickle down effect, que sería la manera, la traducción al inglés de este efecto derrame. La idea, por tanto, ¿cuál es? La idea es, oiga, no se preocupe tanto porque haya pobres hoy. Tenemos que pensar cómo funciona bien la máquina. Tenemos que pensar cómo hacemos que la economía funcione. Y al final, todo el mundo se beneficiará. Los ricos, que conseguirán grandes beneficios con sus inversiones, ¿sí?, los capitalistas, pero también los trabajadores, que verán cómo al haber más trabajo, pues eso incidirá en mayores salarios. ¿Sí? Esa es la respuesta típica que se viene dando desde hace muchísimas décadas y que es una respuesta de manual a día de hoy. Si revisáis, por ejemplo, ahora que está, ¿no?, de plena actualidad el debate entre Hillary y Trump, Trump en el debate habla del trickle down effect. Por tanto, es un argumento de plena vigencia para legitimar la desigualdad. Hay otro enfoque que hoy en día podemos considerar bastante relevante, ¿sí?, está dentro de lo que consideramos la ortodoxia económica, y que si bien no es tan hegemónico como la escuela neoclásica, al menos lo ha sido durante décadas y sigue siendo un enfoque con bastante seguimiento, que es el enfoque keynesiano. ¿Qué nos viene a decir este enfoque? Pues básicamente viene a reproducir el planteamiento y la concepción de Keynes, ¿sí?, sobre el tema de la desigualdad en el capitalismo. Keynes en sus obras viene a reconocer el problema de la desigualdad como uno de los principales problemas del capitalismo. De hecho, en la teoría general así lo indica, ¿sí?, en uno de los primeros párrafos. Nos dice, los dos principales del capitalismo son la desigualdad y el desempleo. Por tanto, a diferencia del enfoque anterior, vemos como para los keynesianos la desigualdad es un problema. Es un problema, evidentemente tiene una cierta dimensión ética, pero para los keynesianos, sobre todo, la desigualdad es un problema económico. ¿Por qué es un problema económico? Porque para Keynes la proporción que los individuos van a gastar, van a consumir, depende de su renta. Entonces Keynes nos va a decir, oiga, si usted es rico, va a consumir un porcentaje bajo de su renta, como porcentaje, ¿no?, esta idea de que si tú cobras 10.000 euros, pues no te vas a poder gastar los 10.000 euros. Pero si usted es pobre, usted se va a consumir toda su renta, el 100%. Si cobras 1.000 euros al mes en Barcelona, obviamente te los vas a gastar todos, porque el precio de la vivienda es el que es y porque el precio de los alimentos es el que es. Por tanto, basada en esta idea de lo que Keynes llaman la propensión marginal a consumir, ¿sí?, diferente entre ricos y pobres, es decir, un porcentaje de renta gastado diferente, va a recomendar la implementación de políticas progresivas, ¿sí?, de políticas fiscales progresivas. Es decir, Keynes va a recomendar a los estados, oiga, cóbrenle más impuestos a los ricos, ¿sí?, y transfieran parte de esa renta a los pobres. ¿Por qué? ¿Por cuestiones morales? No tanto, por cuestiones económicas. Porque en opinión de Keynes eso va a mejorar el paro, porque los pobres van a gastar más, van a consumir más. Por tanto, un planteamiento que reformula el tema de la desigualdad, pero sobre todo por motivos económicos. Y por último, nos encontraríamos con un enfoque marxista, que lo que nos vendría a decir es que la desigualdad es el resultado natural del capitalismo.
lo que nos viene a decir es que el capitalismo está diseñado para generar desigualdad. Para generar desigualdad, ¿sí? Tendencialmente, por tanto, cada vez más. Por eso Marx nos dice que el capitalismo, ¿sí?, será superado por la lucha de clases. Porque esa cuerda, que cada vez estará más tensionada, porque el sistema tiende precisamente a generar desigualdad, llegará un momento en que él pronostica que se romperá. Y el sistema, además, no podrá hacer nada para evitarlo. Es decir, Marx, a diferencia de Keynes, no piensa que el Estado va a resolver el problema, porque es un mal endémico. ¿Sí? Es un mal endémico del sistema. El sistema está configurado para generar la desigualdad. O dicho de otra manera, el sistema está configurado para que los capitalistas maximicen la plusvalía, ¿sí? Exploten cada vez más a los trabajadores. Por tanto, tres enfoques que nos ayudan a entender el debate en términos académicos y en términos teóricos, pero que lógicamente no vamos a dejar ahí porque nos interesa un poco aterrizar en la realidad y entender un poco pues, cuál es el alcance del problema y qué se está haciendo actualmente. Bueno, en esta diapo simplemente les pongo los tres indicadores más comunes, no vamos a explicarlo porque la intención tampoco es pues, hacer una explicación muy técnica en el día de hoy, pero simplemente para que nos suenen. ¿Sí? Aquí tenemos tres formas muy habituales de medir la desigualdad, que serían pues, la comparación de deciles, es decir, qué porcentaje, por ejemplo, de renta acumula el 10% más rico de la población. ¿Sí? Normalmente los periódicos suelen decir eso. El 10% más rico de España acumula no sé cuánto. O el 10% más rico de Estados Unidos acumula no sé cuánta renta. Bueno, esa es una estadística, es un indicador muy habitual y muy común en los estudios de desigualdad. Hay otro indicador, que es el coeficiente de Gini, ¿sí? El índice de Gini, que mide precisamente cuán desigual es una sociedad. Y que básicamente tenemos que valorarlo, tenemos que analizarlo teniendo en cuenta estos dos parámetros que ponemos en la diapositiva, que es que un valor de 0 sería pues una sociedad perfectamente igualitaria y un valor de 1 sería aquella sociedad en donde toda la renta o toda la riqueza estaría concentrada en un individuo. Por tanto, podemos decir que es un valor teórico más que real, ese valor de 1. Pero lo que sí que nos ayuda es a comparar. Oiga, ¿cuál es el índice de Gini de Suecia? Pues 0,30 y no sé cuánto. ¿Cuál es el índice de Gini de España? Pues 0,40 y tantos. Ah, vale. Pues entonces ya sé que España es más desigual, que la renta en España está peor distribuida. ¿Sí? Por tanto, como referencia también para que nos suene, pues está bien tenerlo ahí. Bueno, pasemos a los datos. Decía y comenzaba la sesión un poco para justificar la trascendencia y la relevancia del tema, que tenemos un problema. Y tenemos quizás uno de los principales problemas del mundo actual, que es esto que vemos en la pantalla. Aquí en este caso lo vemos como riqueza, es decir, patrimonio, y vemos como ese top 1%, ese 1% más rico, ¿sí? A partir del año 2015 ya acumula más riqueza que el restante 99% de la sociedad. Por tanto, un 1% contra el 99%. El 1% ya tiene más que el restante 99% de la sociedad en términos de riqueza. De hecho, esta semana se publicaba la lista Forbes y veíamos que esta estadística en el caso español es todavía más sangrienta, porque decía que los 5 españoles más ricos ¿sí? ya poseen en torno al 50% de la renta de la riqueza nacional. Ahí teníamos, pues, evidentemente, a personajes como el señor Amancio Ortega, ¿sí? Su hija o el presidente de Mercadona. Muy bien, hablábamos de la riqueza. Vamos a ampliar la foto. Vamos a ver si en la renta vamos mejor. ¿Sí? Las tendencias son algo mejores. Vamos a ver una primera diapo. ¿Sí? Esta primera diapo me parece muy interesante porque precisamente nos permitiría concluir que no siempre hemos estado tan mal. Nos permitiría concluir que el Estado puede hacer cosas. Y eso es precisamente lo que vemos en esta diapositiva. Fijaos que tenemos aquí esta línea naranja que mediría ¿sí? La renta media del 99% de la población y tenemos esta línea más granatosa que mediría
la renta media del 1% más rico de la población. Hay que decir y hay que advertir que estos dos indicadores, estas dos series, tienen diferentes escalas, ¿sí? En el caso de los más pobres, la escala sería la que vemos en la izquierda, de 5.000 a 50.000. En el caso de los más ricos, la escala sería la que vemos a la derecha, de 100.000 a 1.000.000. Por tanto, no nos confundamos, no pensemos que, ostras, el 1% durante, por ejemplo, 1913 y 1938 tenía la misma renta que el 99%. No, ¿no? Porque en el caso de la serie naranja tendríamos que mirar la escala de la izquierda, por tanto estaríamos hablando de una renta media de en torno a 12.500, ¿sí? Y en el caso del 1% más rico, es decir, de esa serie roja, granatosa, deberíamos medir la escala de la derecha, es decir, entre 200.000 y 300.000. Pero más que los números absolutos, me interesa ver la evolución y me interesa ver la proporción, ¿sí? Si durante esas primeras décadas del siglo XX veíamos que la diferencia, ¿sí?, que el 1% de la población más rico tenía una renta 20 veces superior a la renta media del 99%, vemos como a partir del 38, 40 empiezan a pasar cosas, ¿sí? Y ahí nos encontramos con la Segunda Guerra Mundial, ahí nos encontramos con el triunfo del keynesianismo en el ámbito económico y sobre todo nos encontramos, ¿sí?, con un nuevo consenso que empieza a otorgar al Estado una mayor importancia en la economía y por tanto el Estado. Hola, hola. Creo que me he caído. Voy a mirar a ver si vamos a poder recuperar la diapo. Yeah. ¿Se me escucha? Sí. Vale, merci, gracias. Yeah. Vale, vamos a compartir. Decíamos, me interesan las proporciones. Y es que después de esa Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con ese nuevo orden económico mundial que empieza a fraguarse en Bretton Woods, con esa nueva idea del papel que tiene que tener el Estado, que empieza a intervenir en la economía, vemos cómo se apuesta por... Creo que alguien se ha dejado el micro abierto, porfa, si lo podéis apagar, porque si no se escucha ruido de fondo. Decía... Sí. Me passeu, me meneo. Dolors, si us plau, penso que tens el micro obert. El pots tancar, si us plau? Ara. Molt bé. Decíamos, a partir de ese nuevo consenso y ese nuevo papel que tiene el Estado, se empieza a desarrollar el gasto social, se empieza a desarrollar el estado del bienestar y se empiezan a poner en marcha políticas fiscales progresivas, muy progresivas, ¿sí? En esos años de reconstrucción vemos cómo el porcentaje que pagan los ricos de su renta pues son porcentajes mucho mayores, ¿sí? Por tanto, una nueva concepción del papel del Estado que, como vemos en la diapositiva, comienza a aumentar, ¿sí?, mucho más los ingresos medios del 99% de la población en comparación con los ingresos medios del 1% más rico, ¿sí? Es el ensanchamiento este que vemos. Pero sin embargo vemos que ese ensanchamiento, ese terreno ganado de la clase trabajadora y del 99% más pobre, ¿no?, que pasa de tener una renta 20 veces menor a una renta 8 veces menor y por tanto se ha avanzado bastante en desigualdad, vemos como en los 80 cambia. ¿Y qué pasa en los 80? Pues vuelve a cambiar el paradigma económico. Vuelve a cambiar el paradigma y el keynesianismo es sustituido por el neoliberalismo, por el monetarismo. Thatcher, Reagan, la austeridad, las políticas de privatización, es decir, el Estado es demonizado, es acusado de todos los males y empieza a verse, ¿no?, empieza a explicarse en todas las facultades de economía que cuanto más privaticemos, que cuanto más liberalicemos los mercados, pues mejor va a ser para todos. Ese es el discurso, ¿no?, con la idea de que pues, la economía va a funcionar de una forma más eficiente, vamos a tener más crecimiento, bla, bla, bla. Pero en el fondo lo que tenemos es un cambio de tendencia, un aumento de la desigualdad y que vino a poner fin a algo muy importante, que es que la tasa de rentabilidad del capital en los 60
¿sí? Durante la década de los 60 tenía una tendencia preocupante, una tendencia decreciente preocupante. Es decir, como los beneficios llevaban 10 años cayendo, se aprovecha la crisis del petróleo para hacer políticas neoliberales que aumentaban los beneficios en detrimento de los salarios, ¿sí? Básicamente esa es la cuestión. Y básicamente ahí encontramos el porqué, ¿sí? Las reglas distributivas cambian en los 80. Empiezan a cambiar en los 70, ¿sí? Y como decía anteriormente, las razones incluso las encontramos en la década de los 60, con unos beneficios que cada vez son menores. Muy bien, me interesa pararme ahora en esta diapositiva, una de las gráficas más famosas en términos de desigualdad, más comentada, más analizada, y de hecho pues, ha recibido hasta algún premio, ¿sí? Que es la gráfica del elefante, de Milanovic, ¿sí? Branko Milanovic, un economista del Banco Mundial, ¿sí? Que ha investigado y analizado el tema de la desigualdad de forma profunda. ¿Qué es lo que nos muestra esta gráfica del elefante? Pues básicamente lo que nos muestra, fijaos que en el eje vertical, no sé si veis mi ratón, bueno, si no veis mi ratón, intentaré describirlo con la palabra. En el eje vertical, sí, esto aquí donde pone real increase, ahí tendríamos cuánto ha crecido la renta, ¿sí? Cuánto han crecido los ingresos. Y en el eje horizontal, aquí donde vemos percentile of global income distribution, lo que tenemos es a la población mundial ordenada de los más pobres a los más ricos. Es decir, los individuos que están a la izquierda del eje, por ejemplo, entre el 5 y el 15, serían los más pobres. Los individuos que están entre el 95 y el 100 serían los individuos más ricos, ¿sí? Por tanto, población mundial ordenada de más pobre a más rica. En función de lo alto que esté el punto, pues sabemos cuánto ha crecido los ingresos de esa gente, ¿sí? Por tanto, este gráfico del elefante, ¿qué nos está diciendo? Cuando le preguntamos, oiga, ¿quiénes son los ganadores de la globalización? O sea, ¿quiénes son los que han visto crecer más sus rentas? Pues vamos al gráfico y vemos, por ejemplo, cómo es verdad que el puntito de más a la derecha, que serían los más ricos, ¿sí? Son uno de los ganadores claros de la globalización, ¿no? Es el colectivo, uno de los colectivos que más ha visto incrementar sus rentas. Pero es verdad que aparte de esa punta de la trompa del elefante, vemos cómo a partir de la cabeza, ¿sí? Hasta el lomo, nos encontramos toda una serie de puntitos que también están muy arriba. Y claro, si hemos dicho antes que estábamos ordenando a la población mundial de los más pobres a los más ricos, esa parte de la gráfica, ese conjunto de la población mundial, que además estaría incluyendo un 50-60% de la población mundial, también parecería que son de los más beneficiados de la globalización. Fijaos que hablo más beneficiados de la globalización, ¿por qué? Porque en el título vemos que el periodo al que hace referencia estos datos es desde 1988 hasta 2008, por tanto, plena globalización, ¿sí? Por tanto, ese sería el marco. Una primera conclusión de este gráfico, y de hecho Milanovic así lo describe en su primer análisis después de presentar el gráfico, es, oiga, la globalización no es tan mala, ¿no? Los pobres están entre los ganadores, ¿no? Aquí tenemos esta clase media mundial, que sería pues, la clase trabajadora de los países pobres, ¿no? Básicamente, estarían entre los ganadores, estarían entre aquellos que más han visto crecer sus rentas, sus ingresos, en términos porcentuales. Ahora bien, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está el kit? Precisamente en la última parte de mi frase, en términos porcentuales. ¿Por qué? Porque claro, cuando uno cobra $1 al día, ¿sí? Que te crezca un 100% tus ingresos significa que te pasan a pagar $2 al día. Ese cambio de cobrar $1 al día a cobrar $2 al día es un aumento brutal en términos porcentuales. Lógicamente, cuando nos vamos a los más ricos, sucede lo contrario. Es decir, que aumentar un 60%, ¿sí? De la renta que estaban ganando el 1% más rico de la población es muchísimo dinero, muchísima renta. Y eso es precisamente lo que nos dice la siguiente diapo, en donde completamos la foto. Antes decíamos, vamos a ver cómo ha aumentado cada grupo su renta en términos porcentuales. Muy bien, es una manera de verlo,
Otra manera de verlo es, a ver, de todo el pastel nuevo, ¿sí?, que hemos generado en este mundo que crece a un ritmo insostenible medioambientalmente, que estamos creciendo muy por encima de las posibilidades de crecimiento del planeta, ¿no?, con esto que llamamos la huella ecológica, con una insostenibilidad brutal. Es decir, todo este crecimiento se ha dado. Perfecto. ¿Cómo se ha repartido este crecimiento? Pues tal y como vemos en esta gráfica, ¿sí?, nos explica que el 62% de todo ese crecimiento, el 62% de todo ese crecimiento se ha concentrado en el 5% más rico del mundo. Y que el resto, ¿sí?, de deciles, ¿sí?, en este caso el resto de ventiles, estarían apropiándose pues migajas. ¿Sí? Estarían apropiándose migajas. Claro, decíamos, una primera lectura optimista, qué bien, oye, de la globalización se han beneficiado los pobres. Otra lectura nos dice, oiga, no. Es que lo que nos está diciendo este gráfico, ¿qué es? Lo que nos está diciendo este gráfico es que los que han dominado el proceso son los de la puntita de la trompa, ¿sí?, que son los que, evidentemente, la globalización no cae del cielo. La globalización es un proceso inducido. Por tanto, las rentas y los patrimonios más altos evidentemente empujan para que las fronteras se abran, ¿sí?, porque es una oportunidad muy importante para rentabilizar el capital, y evidentemente eso les ha generado la globalización cuantiosos beneficios. Y eso es lo que nos muestra la punta. Ahora bien, esto que vemos, esta loma del elefante, es el cómplice necesario. Porque para que el 1% más rico de la población haya aumentado sus ingresos de esa forma, ¿qué había que hacer? Pues había que hacer cosas como, por ejemplo, echar a trabajadores franceses y echar a trabajadores españoles y contratar a trabajadores de Bangladesh, ¿sí? Porque cuando nos llevamos una fábrica de Mataró o de Francia o de Wisconsin, Michigan, ¿no?, ahora que está también de bastante vigencia, de ese cordón del óxido, nos la llevamos al este asiático, lo que estamos haciendo es bajar los costes laborales. Lo que estamos haciendo es aumentar los beneficios. Por tanto, ese es el driver, ese es el determinante de esto que vemos aquí. Ahora bien, claro, estadísticamente vemos que el 1% más rico, la trompa, los grandes ganadores. Los trabajadores de los países del este, del sudeste asiático, de Asia Meridional, ganadores respecto a su pésima situación. Pasan de cobrar $1, $2 a cobrar 3 o 4. Es verdad, han mejorado. Ahora bien, ¿la globalización ha sido impulsada por esos trabajadores que salían a la calle y decían traernos vuestras industrias? Evidentemente no. La globalización ha sido impulsada por ese 1% más rico, que ha visto en este proceso un mecanismo muy útil, muy efectivo de ver crecer unas rentas que ya eran enormemente altas, ¿sí? Por tanto, una segunda manera, una segunda lectura de interpretar este gráfico, y que es interesante escucharla para luego poder analizar con nuestros propios ojos. Muy bien, por tanto, hemos hablado ya y hemos puesto encima de la mesa algunas de las posibles causas de esta desigualdad creciente e insostenible. ¿Sí? Ha salido, por ejemplo, el tema de las políticas neoliberales, ¿no? Cuanto más privaticemos, cuanto más desregulemos los mercados, por ejemplo, eliminando el salario mínimo o permitiendo que el sector financiero se expanda sin ninguna ley, pues más beneficios se pueden generar en ese sector. Hemos dicho que la globalización también ha sido muy útil y hemos puesto el ejemplo de sustituir a trabajadores de países desarrollados por trabajadores de países en desarrollo. Pero no es la única fórmula, no es la única vía por la que la globalización ha sido útil para aumentar la desigualdad. Pensar, por ejemplo, en un nuevo tablero y un nuevo escenario en el que los países tienen que competir precisamente porque el capital se mueve con plena libertad, tienen que competir para ver quién cobra menos impuestos al capital. Por tanto, no solamente tenemos empresas que se van a los países con mano de obra más barata, sino tenemos también a países que compiten por ver quién es el que cobra menos impuestos a ese capital. Tenemos además cómo esa liberalización financiera ha multiplicado los paraísos fiscales, con lo cual además toda esa revalorización del capital se oculta en lugares en donde no nos van a poder cobrar impuestos. Por tanto, vamos creciendo, ¿sí?, el tamaño de la vaca.
en esto que denominamos además financiarización, que además ha sido un fenómeno pues, que entra dentro de la lógica, ¿sí? Por tanto, que no es un fenómeno casual, es un fenómeno muy causal. ¿Qué es la financiarización? Pues de forma muy resumida y para no enrollarnos es el aumento de las finanzas respecto a la economía real, ¿sí? El aumento del sector financiero en tamaño, en diversificación, en complejidad, etc. Entonces, en este proceso que estamos diciendo de, oiga, resulta que el crecimiento no ha dejado de aumentar, tenemos el PIB, el planeta creciendo a un ritmo insostenible, pero sin embargo los salarios pues parece que no crecen al mismo ritmo, ¿no? Vemos aquí cómo la globalización, además de reducir los costes laborales porque nos llevamos la fábrica a un lugar en donde pagamos un salario de 30 euros, la globalización también reduce los costes laborales porque a los de aquí le decimos, a los sindicatos y a los trabajadores, oiga, usted mismo, si no firman la contención laboral salarial para los próximos 5 años tendremos que cerrar, porque claro, es el entorno, ¿sí? Por tanto, la globalización también sirve para esa contención salarial en un momento en el que el capital se puede mover libremente. Pero claro, estamos diciendo, los salarios no suben, los salarios llevan casi estancados en términos reales 30 años. ¿Qué pasa? ¿Quién consume? ¿Cómo se sostiene ese crecimiento? Bueno, pues ahí incluimos otra de esas piezas que cumplen con esa doble función. Por un lado, hacer beneficios, ¿no? La financiarización te permite, cuanto más créditos, más productos financieros, ¿sí? Se vayan comprando, se vayan vendiendo, pues más comisiones, más intereses, más ingresos financieros. Fantástico. Es una nueva fuente de ingresos. Pero es que además esa financiarización ha permitido que los trabajadores y trabajadoras que ven que sus salarios no crecen, sigan consumiendo a un ritmo parecido. Pero ahora, en vez de consumir directamente con sus salarios, consumen incrementando sus deudas, ¿sí? Y por tanto, es esa tecla que nos toca a los dos sectores. Que no se pare la máquina, pero a poder ser que no se pare la máquina, ¿sí? Cayendo hacia mi lado las ganancias, ¿sí? Por tanto, también financiarización bastante importante en este proceso y en estas tendencias que estamos viendo. El progreso técnico también ha jugado un papel importante. La robotización, la automatización. Estamos viendo cómo los trabajadores que desarrollaban aquellas tareas más rutinarias, ¿sí? Esos trabajos están siendo automatizados. El fenómeno de la robotización. Y por tanto, esos trabajadores que antiguamente estaban en el sector industrial se están yendo al sector servicios, a hacer de camareros o a dedicarse a los cuidados, ¿sí? Un sector de servicios de baja cualificación. Por tanto, la globalización también empuja a ese proceso de polarización laboral, por un lado, es decir, nos vamos quedando, se va reduciendo el porcentaje de trabajadores con cualificaciones y con ingresos medios, y por otro lado, la robotización también va engrosando el paro. A medida que los robots sustituyan a trabajadores y que tenemos ahí fuera un ejército de trabajadores esperando trabajar, más fácil es decirle a mis trabajadores, no les pienso subir el sueldo en 10 años. Más fácil es, cuando contratemos a nuevos trabajadores, hacerlo un 10% más, a un sueldo un 10% más bajo. Por tanto, la robotización también es fundamental en ese proceso, ¿sí?, de contención salarial, en ese proceso de garantizar que el paro acabe disciplinando a los salarios, ¿sí?, al trabajo. Evidentemente, el poder de mercado, cuanto más grandes sean las empresas, pues mayor capacidad de negociación tienen. En este escenario, ¿no?, que estamos poniendo y estamos dibujando encima de la mesa, nos encontramos también con otra pieza que cae, que es el declive de los sindicatos. Cuando el juego se libra y la batalla se libra a nivel internacional y los capitales se mueven libremente, desactivamos una pieza muy fundamental también en términos de distribución de la riqueza, que son los sindicatos. ¿Por qué? Porque ya no tienen la capacidad de decir, oiga, si no se suben los salarios, pues nos vamos a la huelga. Oiga, pues si se va a la huelga, nos llevamos la fábrica del lugar, ¿sí? Por tanto, la globalización financiera, la globalización en todas sus dimensiones, reduce considerablemente el poder de los sindicatos, que hoy en día es mucho menor, ¿sí? Por lo tanto, eso lo tenemos que tener en cuenta también como un factor que ha hecho que los salarios no sigan el ritmo de la productividad.
Y ahí tenemos la última de las piezas, al menos de las piezas relevantes, que es esto que llaman la crisis del estado del bienestar, como si el estado del bienestar estuviera condenado a tener crisis, como si esa crisis no fuera resultado del propio proceso que acabamos de ver. ¿No? No se pueden pagar las pensiones, no se pueden pagar la sanidad, no se puede pagar la educación. ¿Y por qué no? Ah, no, es que ahora resulta que en el impuesto de sociedades recaudamos 5.000 o 7.000 o 10.000 millones menos. ¿Y por qué? ¿No? Es como vamos tirando de la cuerda y vamos viendo que esos fenómenos no caen de la nada, no caen del cielo. Recaudamos menos impuestos de sociedades porque hay una competencia fiscal entre países, porque ha cambiado precisamente el escenario de la economía mundial, y en una economía globalizada nos encontramos con que casualmente todas las variables que determinaban la distribución se ven deterioradas para el factor trabajo, ¿sí? Por tanto, el estado del bienestar tiene más dificultades para sobrevivir en una economía globalizada, por supuesto, ¿sí? Porque nos encontramos con dificultades relacionadas con obtener ingresos fiscales. Otros autores ponen el acento en el ámbito de la educación, ¿no? Tim Berger, por ejemplo, intenta explicarnos que la desigualdad es fruto de esta carrera entre educación y progreso técnico, y nos viene a decir que, bueno, que los salarios crecen cuando el factor trabajo es escaso. Es decir, oiga, si usted pues no está formando suficientemente a sus trabajadores, ¿qué pasará? Pues que en su economía los trabajadores muy formados serán escasos, por tanto habrá que pagarles más y tendremos de nuevo un fenómeno de polarización. Más factores que tienen que ver con esa desigualdad, pues obviamente la pertenencia a un grupo, ¿sí? Una trabajadora negra de los Estados Unidos, claro que se puede ver afectada por el proceso de deslocalización de la fábrica en Wisconsin, pero también se ve su desigualdad y su nivel de renta también se explica por su condición de mujer y por su condición de persona negra, ¿sí? Por tanto, esa pertenencia a un grupo socialmente discriminado pues también nos ayuda a entender esa desigualdad, ¿sí? Cuando lo analizamos desde una perspectiva multidimensional. Y por último, evidentemente también tenemos que hablar de las políticas y de las instituciones. Las políticas y las instituciones no son neutras, alteran la distribución de la riqueza, ¿sí? Pueden alterar esa distribución, como veremos después, antes de que se realice o después, pero tienen cosas que decir. De hecho, eso es precisamente lo que veíamos en uno de los gráficos anteriores, como después de la Segunda Guerra Mundial aparecen nuevas instituciones, ¿sí? Que de alguna forma favorecen a los intereses de los trabajadores y reducen la desigualdad que existía en ese momento. La parte de entre países y regiones nos la vamos a saltar porque no es algo que en esta sesión de hoy nos interese tratar. Hablaba antes del declive de los sindicatos, simplemente para ponerle números. Vemos aquí como hay una correlación casi perfecta, ¿sí? Es decir, a medida que los afiliados al sindicato bajan, que es esta línea azul, ¿qué le pasa al porcentaje de renta que acumulan el 10% más rico? Pues que crece, ¿sí? Por tanto, ahí tenemos una regularidad estadística pues que nos dice cosas y que nos dice que un mundo sin sindicatos y un mundo en donde ese factor esté neutralizado, pues lógicamente será un mundo más desigual. Más números que vienen a ratificar algunas de las cosas que hemos dicho, ¿no? Hablábamos anteriormente de la globalización y hablábamos de cómo esa globalización generaba ganadores y perdedores. Pues bien, una de los cambios que podemos observar en estas nuevas dinámicas de desigualdad tiene que ver con esta ratio salarial entre directivos y trabajadores medios. Esto que Piketty llama la cultura del supermanager. Es decir, cómo nos hemos acostumbrado y cómo las sociedades de hoy en día aceptan de forma crítica, sin grandes debates, pues que los CEOs de las empresas, los cargos más altos de una empresa, pues cobre 300 veces, ¿sí?, el sueldo del trabajador medio. No una, ni dos, ni tres. No, 376 veces el sueldo medio. ¿Es eso necesario? Dicen los neoclásicos, necesitamos incentivos. Vale, bueno, no sé si usted aporta tanto a la empresa, pero igual cobrando 20 veces más, ya está usted estimulado, ya está usted incentivado a tener ese puesto con 20 veces más de sueldo, o 50, ¿no? O 100.
pero resulta que fijaos que hasta el año 95 nos veíamos con una ratio que no supera los 100, tiene un cierto crecimiento, pero es relativamente paulatino, y vemos cómo a partir de los años 90, ¿sí?, en ese momento en que la desigualdad se desata, porque hemos tocado todas esas teclas que tienen que ver precisamente con la revalorización del capital, vemos que esa ratio se dispara, ¿sí? Y evidentemente volvemos a dibujar claramente ese conflicto entre capital y trabajo favorable al capital. En esta diapositiva entendemos un poquito más esa cuestión. Hablábamos antes del conflicto capital-trabajo, cómo ese 1% va engrosando su nivel de renta. Y eso es precisamente lo que nos dice esta diapo. Fijaos que la línea naranja es la productividad, lo que producimos, ¿sí? Y la línea granate discontinua es el valor del ingreso medio. Por tanto, aunque sea un número índice, ¿sí?, esta gráfica nos indica hasta el año 74 cómo productividad e ingreso medio crecen a la par, lo cual es lógico, ¿no? Su salario crece. ¿Cuándo crece su salario? Cuando, pues gracias a nuevas tecnologías, gracias a un sistema educativo que mejora la productividad laboral, gracias a cambios y a reformas institucionales. A medida que mis trabajadores vayan generando más valor, es lógico que mis trabajadores obtengan mayores salarios. Algo que, por otro lado, se ha demostrado que es absolutamente necesario, ¿sí?, e imprescindible para la salud de una economía. Porque claro, si tú generas valor pero te quedas sin demanda, tus trabajadores no pueden comprarlo, pues tienes un problema, ¿sí? Tradicionalmente, ¿sí?, esa ha sido como una condición. ¿Qué ocurre en los 80? Pues que se empieza a dar un proceso de desacoplamiento. La productividad crece, el valor que se producen, que es producido por los trabajadores, crece, pero sin embargo, ¿sí?, los ingresos de estos crecen de forma muy, muy modesta. Es decir, la parte que les va, ¿sí?, de ese nuevo ingreso a los trabajadores son prácticamente migajas. Sobre los efectos, pues seguramente todos tenemos bastante claro, ¿no?, que la desigualdad importa. Y la desigualdad importa por muchas cosas, ¿sí? Evidentemente importa porque tu nivel de vida se ve muy afectado. Si eres un trabajador pobre y tienes que ir a un comedor social, evidentemente eso importa. Pero la desigualdad importa en cosas que van más allá de los ingresos o las condiciones de vida materiales. Importa en cosas como por ejemplo, la calidad, ¿sí?, de la democracia. Para entender fenómenos como Trump, que estamos viendo que está dispuesto, ¿sí?, a hacer explotar la democracia estadounidense sin ningún tipo de problema. Para entender el fenómeno de Trump tenemos que entender el fenómeno de la globalización, tenemos que entender el fenómeno de la deslocalización y tenemos que entender cómo en Estados Unidos el salario real de los trabajadores lleva prácticamente 40 años sin crecer. Claro. Entonces eso genera desafección. Eso genera que una parte de tu población diga, oiga, ¿cómo puede ser que me estén diciendo que el mundo crece, que la riqueza crece, que no sé qué, y que yo viva peor que hace 30, 40 años? Evidentemente eso es desafección, evidentemente eso se traduce en esto que los especialistas llaman movimientos anti-establishment, que no es otra cosa que desconfianza con las promesas. Desconfianza con esas instituciones, ¿sí?, que llevan 40 años diciendo que todos nos vamos a beneficiar de la globalización, pero que en la práctica pues es una farsa, porque no todos nos beneficiamos de la globalización. El problema no es ese, el problema es que eso deslegitima el sistema, corroe las instituciones, ¿sí?, y si tuviéramos la suerte, pues al final de que hubiera una lectura de las razones últimas que nos dijera, hombre, necesitamos revertir algunas de estas tendencias y revertir algunos de estos determinantes para volver a equilibrar la balanza. Pues estupendo. Esa insatisfacción, como vemos, por ejemplo, en el segundo grupo, ese malestar y esa conflictividad social, si dan lugar a movimientos como democracia real ya, pues puede tener, ¿sí?, sus partes positivas. Ahora bien, cuando ese malestar es aprovechado por los movimientos populistas y xenófobos para decir, ustedes se han quedado en paro porque resulta que hay trabajadores mexicanos que saltan la valla, y eso se traduce en más violencia, en más xenofobia, ¿sí?, y en una actitud mucho menos democrática y mucho menos creyente con los sistemas democráticos, ahí es cuando tenemos un problema, ¿sí? Por tanto, la desigualdad no solamente es un problema para las condiciones de vida, es un problema porque es una bomba de relojería, ¿sí?, para muchos de los consensos, ¿sí?, y muchas de las instituciones que nos hemos dado
precisamente porque siempre va a haber una parte de los partidos políticos o de los políticos que van a intentar, ¿sí?, arrimar el ajo a su sardina y construir un relato en base a ese descontento. Por tanto, dentro de esos efectos, tenemos esos efectos políticos que hemos mencionado, tenemos también esas dificultades para acceder a necesidades básicas. Hablaba antes de los trabajadores pobres y del tema de los comedores sociales, pero podemos hablar de la pobreza energética o podemos hablar de toda esa gente que trabajando no se puede permitir pagar una vivienda, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona. Tenemos que hablar de la exclusión social, tenemos que hablar de la marginación, ¿sí?, y tenemos que hablar de toda esta conflictividad que incluye xenofobia, incluye violencia, incluye también altercados. Hablábamos de los fenómenos, de los efectos políticos y sociales, y a eso, que ya son lo suficientemente graves por sí mismos, habría que añadir algo que también hemos mencionado durante el tema. La desigualdad también es mala para la economía. La economía no puede crecer si la desigualdad no para de crecer. Estamos condenados a la crisis. Más obvia y más evidente. Keynes lo explica muy bien en la teoría general. Y por eso Keynes, que adoraba el sistema capitalista, ¿sí?, es más perspicaz que los economistas de la época, o que la mayoría de los economistas de la época, y le dice, oiga, si ustedes quieren salvar el capitalismo, ya pueden empezar a entender que la desigualdad es la principal lacra. Porque si no, ¿sí?, esta desigualdad y este desempleo va a acabar por tumbar al capitalismo. Por tanto, Keynes, en tanto que defensor del capitalismo, lo quiere reformar para garantizar su supervivencia. Bueno, aquí tenemos un conjunto de diapositivas en donde ponemos números a algunos de estos efectos, ¿sí? Como la esperanza de vida depende de la desigualdad. Un dato solamente, que igual por desconocido es interesante, y es que la esperanza de vida en Barcelona, la diferencia de esperanza de vida entre el barrio más rico, que sería Pedralbes, y el barrio más pobre, que es Torre de Baró, según estadísticas oficiales del Ayuntamiento de Barcelona, es de 11 años. Es decir, las personas de un barrio vecino viven 11 años menos de promedio en la ciudad de Barcelona, en esto que se llama efecto Glasgow. ¿Por qué se le llama efecto Glasgow? Porque según el informe de la Organización Mundial de la Salud hecho en Glasgow en 2008, la diferencia de esperanza de vida entre el barrio más rico y más pobre en Glasgow era de 28 años. 28 años. Por tanto, pensamos y hablamos de países subdesarrollados, ¿no?, pensando que ahí es donde están los problemas, y no entendemos que la esperanza de vida de gente que vive en mi misma ciudad es propia de algunos países africanos y es propia de algunos países del Asia meridional. Por tanto, es importante subrayar estas cosas y ponerlas encima de la mesa, porque la desigualdad es un fenómeno enormemente invisibilizado. Decíamos correlación con la esperanza de vida, correlación con los problemas de salud, con los problemas sociales, es decir, los homicidios, la obesidad, podríamos también hablar del fracaso escolar, las enfermedades mentales, las adicciones, el alcoholismo. Todo esto correlaciona perfectamente con la desigualdad. Cuanto más desigual sea una sociedad, más de estos problemas tiene, ¿sí?, mayores índices de estos problemas. Aquí tenemos, por ejemplo, el bienestar de los niños, igualmente, correlaciona también con la desigualdad, la confianza en las instituciones, ¿sí?, y la confianza que existe entre los individuos de una sociedad. A mayor desigualdad, ¿sí?, mayor desconfianza entre individuos y mayor desconfianza entre las instituciones, más enfermedades mentales, en este caso tenemos homicidios, ¿no?, más homicidios también cuanto más desigualdades, más gente en la cárcel, cuanto más desigual sea una sociedad, más abandono escolar. Y ahí es cuando tenemos que preguntarnos qué se puede hacer, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el papel de las instituciones? Hablábamos antes de ese estado social que se empieza a generar o se empieza a desarrollar. No eran las primeras iniciativas. Ya teníamos ejemplos, por ejemplo, en la Alemania de Bismarck, pero un estado social que sobre todo se empieza a desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Por tanto, un estado social que reequilibra la balanza con nuevas instituciones, con instituciones reforzadas. Por ejemplo, Roosevelt le da un mayor poder a los sindicatos al considerar que eso es importante. Nuevas leyes, nuevas políticas, por ejemplo, políticas fiscales mucho más progresivas, ¿sí? Y leyes e instituciones en las cuales podemos diferenciar de dos tipos.
entre las predistributivas, es decir, aquellas que reducen la desigualdad en una sociedad antes de que se realice el reparto, ¿sí? Por ejemplo, los sindicatos. Si tenemos sindicatos fuertes o si tenemos, por ejemplo, un sistema educativo público y de calidad, entonces la gente cuando vaya a trabajar pues tendrá salarios mayores. Y por tanto estamos de alguna forma equilibrando la balanza, que no será igual, pero antes de que se produzca el reparto. Eso sería lo que llamamos la predistribución. Otra fórmula, otra manera de atacar la desigualdad sería ex post. Vamos a dejar que el mercado distribuya, porque pensamos que el mercado pues, es más eficiente en la distribución de recursos, y una vez el mercado se decide, vamos a reequilibrar, que los ricos paguen más, por tanto les bajamos un poco, y que los pobres pues reciban una PIRMI, reciban un ingreso mínimo vital, ¿sí? Reciban transferencias. Una redistribución, ¿sí? Una reducción de la desigualdad ex post. Esto es precisamente un poco lo que queremos explicar en esta diapositiva. Aquí tendríamos las tres, ¿no? He puesto aquí tres ejemplos de políticas predistributivas, dos de ellas, ¿no? Ya las he mencionado. En ese mercado laboral, pues sindicatos fuertes, por ejemplo, limitación a los grandes salarios, políticas activas de formación, y el caso de la educación es muy claro. Si tenemos, por ejemplo, un sistema público pues de muy mala calidad o sencillamente inexistente, pues las desigualdades en el mercado van a ser muy altas, porque solamente los ricos van a poder ir a la educación. Y por tanto, como solamente si eres rico estudias, pues mañana serás rico porque hoy eres rico. Es el mayor determinante. Dentro de las políticas redistributivas, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos esa fiscalidad progresiva, es decir, que paguen más impuestos aquellos que más tienen. Tenemos transferencias que vienen del Estado, ¿no? Que intentan acompañar y reforzar los ingresos de los más desfavorecidos. Y luego también tenemos pues, un acceso prioritario a servicios públicos, ¿no? Como por ejemplo servicios como la educación mediante el sistema de becas intentan favorecer o facilitar el acceso a la educación de determinada población con menos ingresos, o incluso el servicio de transporte. Vemos cómo algunos colectivos de parados, de jubilados pueden recibir determinados descuentos, ¿no? Esas ideas de favorecer el acceso a los servicios prioritarios. De Piketty solo no me voy a enrollar porque no quiero comerme todo el tiempo del debate, simplemente quiero decir que Piketty, que es uno de los autores que ha puesto el tema encima de la mesa, su libro, que es un bestseller, El Capital del siglo XXI, recupera la importancia del tema de la desigualdad, se empieza a hablar de desigualdad, por tanto, una gran contribución desde ese punto de vista. Ahora bien, Piketty tiene dos conclusiones básicas. Una, el capitalismo genera desigualdad por su propia naturaleza, en eso es bastante parecido a lo que concluye Marx. En lo que se diferencia es en la segunda. Piketty dice, pero las instituciones pueden resolver esa desigualdad. Por tanto, lo que necesitamos son instituciones, sindicatos, impuestos altos, etcétera, etcétera, ¿no? Y él confía, ¿no? Describe, por ejemplo, después del Capital del siglo XXI, escribe todavía un libro más amplio, es un excelente análisis histórico y confirma, viene a decir que eso ha ocurrido siempre y que por tanto las instituciones tienen esa capacidad. ¿Vale? No me detengo más en esta diapo, luego si las preguntas queréis que volvamos, volvemos. Porque lo que me interesa como reflexión final es plantearos estas dos últimas diapositivas, estas preguntas. Este es el esquema que defiende Piketty, ¿sí? Nos dice, el capitalismo, a medida que se ha ido desarrollando, ¿sí? Que ha ido expandiendo el capital, que ha ido avanzando dentro de su propio proceso histórico, ha ido generando cada vez más desigualdad, que es esta flecha que vemos en la parte de arriba de la pantalla. Más capitalismo, más desigualdad. Ahora bien, Piketty nos dice, pero tenemos una fórmula dentro del capitalismo para resolver eso, que son esto que llamamos las instituciones compensatorias. Necesitamos algo compensar esta desigualdad natural. Por tanto, vamos a reforzar las instituciones, ¿sí? Y eso es precisamente lo que intentamos hacer con las instituciones, reducir la desigualdad, ¿vale? Vale, veo que hay gente que me habla por el chat, pero veo que no es ninguna pregunta concreta. No sé si se entiende esta diapositiva, si no luego volvemos. ¿Cuál es mi reflexión? La reflexión que quiero compartir con vosotras y vosotros. Esta de aquí. ¿Sí? La pregunta que os hago es si realmente podemos considerar que las instituciones son exógenas. ¿Sí? Es decir,
si en esta flecha veíamos como entre capitalismo e instituciones no hay ninguna flecha, ¿no? Las instituciones no se ven afectadas por el propio proceso de desarrollo histórico del capitalismo, ¿no? Son como compartimentos estancos, en un compartimento aumenta y el otro no te preocupes que te la reduce. Si realmente la realidad funciona así o si la realidad funciona más como esta diapositiva, es decir, el capitalismo que va avanzando y se va desarrollando encuentra, claro, una primera fuente, ¿sí?, de maximizar la plusvalía, maximizar los beneficios, de aumentar la desigualdad, que es reduciendo salarios, ¿no? Es esta cosa que ya hemos visto, ya hemos definido como algo natural. Pero es que el propio desarrollo capitalista llega a un momento en que encuentra en el deterioro institucional una magnífica forma de rentabilizar el capital, ¿sí? Y por tanto, si ese deterioro institucional es que el estado del bienestar pues, cada vez va a ser más insostenible, significa pues, que vamos rompiendo las fronteras para la movilidad del capital y que los capitales se muevan libremente para asegurarnos que se les cobren poquitos impuestos, para asegurarnos que los sindicatos en un mundo globalizado tengan poquito que decir, ¿sí? Por tanto, ese propio desarrollo del capitalismo lleva a que las dificultades de revalorización del capital, ¿sí?, presionen sobre teclas novedosas, busquen nuevas formas de rentabilizarse. Y lo que proponemos en esta diapositiva es que las instituciones no son ajenas a ese proceso de revalorización. Por tanto, a medida que el capitalismo avanza, a medida que el capital encuentra en la economía dificultades para revalorizarse, comienza a comerse las instituciones, ¿sí? Y comienza a transformar el escenario y la infraestructura institucional. Por tanto, esa idea, ¿no?, bastante optimista de Piketty de que las instituciones nos salvarán, la podemos poner en duda, ¿sí?, preguntando si realmente esas instituciones hoy tienen el poder, tienen la fuerza, ¿sí?, necesaria como para hacer de muro de contención contra una desigualdad y contra un capitalismo que es el elemento que las está devaluando. Por tanto, entender esa flechita. Entender esa flecha de que las instituciones no es algo que vamos poniendo y quitando. Las pusimos en el siglo XX, ya las volveremos a poner en el siglo XXI. No, no funciona así. Porque resulta que el capitalismo del siglo XXI no es el mismo capitalismo del siglo XX. Las multinacionales, el poder de concentración, el poder económico de concentración no es el mismo, ¿sí? El capitalismo se sigue expandiendo y por tanto esas instituciones no son exógenas, sino que son endógenas. O dicho de otra manera, no son ajenas al proceso de desarrollo del capital, ¿sí? Lo vamos a dejar aquí, al menos por lo que a mí respecta, ¿vale? Creo que hemos puesto muchos elementos encima de la mesa como para plantear dudas sobre aquello que no se haya entendido y, por supuesto, también para abrir el debate a reflexiones, ¿sí?, y contribuciones de los asistentes. Por tanto, os cedo la palabra, bien sea por el chat, bien sea por el micro, ¿sí? Sí, Vincents? Sí. Jo diria que tenim només un quart d'hora, tenemos solo un cuarto de hora. Si alguien quiere hacer alguna pregunta por medio del chat, puede hacerla. Yo haría una primera cuestión inicial, Juan Carlos. ¿Partidario de la predistribución o de la redistribución? Yo particularmente me considero partidario de la predistribución por lo que todo ello significa. Normalmente cuando elegimos entre dos opciones, ¿no?, sobre todo si son dos opciones que se han visto eficaces y efectivas para su propósito, deberíamos hacernos una pregunta, que es sobre su incompatibilidad. A priori yo no le veo ninguna incompatibilidad a que las políticas predistributivas se puedan combinar con políticas redistributivas. En un escenario, además, en el que, tal y como planteo, que es la tesis, ¿no?, de la presentación, las instituciones van perdiendo capacidad y potencial de compensación, yo creo que no nos podemos permitir el lujo de renunciar a ninguna de esas, ¿sí? Ahora bien, sí que creo que las políticas predistributivas son importantes y son muy importantes desde un punto de vista histórico. Es decir, claro que el ascenso social, claro que la igualdad de oportunidades va a necesitar de esas políticas predistributivas. Aquí me gustaría hacer dos apuntes. Un primer apunte tiene que ver precisamente con
cómo las políticas predistributivas, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de todas aquellas políticas que van encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades, a veces se han utilizado como una especie de coartada para no redistribuir después, ¿no? Porque se dice, oiga, no hay que redistribuir, eso es fatal para el mercado como mecanismo de asignación, eso inhibe el crecimiento. Lo que hay que garantizar es que todo el mundo, que es la metáfora que utilizan, todo el mundo salga del mismo punto en la carrera, ¿sí? La salida de la carrera sea la misma para todas. Entonces, si usted es pobre, pues evidentemente que se pueda pagar una educación, que pueda tener las mismas oportunidades. Todo este discurso de la igualdad de oportunidades, que es útil si realmente las oportunidades son iguales, en mi opinión, ha servido también para legitimar la desigualdad. Porque en la realidad lo que ha pasado es que nadie sale del mismo punto de partida. Ese discurso ha permitido a los partidos pues, que las políticas fiscales no sean muy redistributivas, no sean muy progresivas. Y al final eso se ha convertido en un problema endémico. Porque claro que mi capacidad no solamente depende de la educación, depende de la agenda de contactos de mis padres. Depende de cosas sobre las que el gobierno no puede actuar. Por tanto, tendríamos que ser también más prudentes sobre el potencial, ¿sí?, que las políticas predistributivas pueden tener. ¿Tiene potencial? Sí. ¿Son suficientes? Rotundamente no. Porque es imposible que realmente el Estado pueda instrumentar políticas para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva. Entonces, en eso yo creo que deberíamos ser más modestos, reconocer que no podemos afectar a todas aquellas variables que acabarán determinando, como por ejemplo la agenda de contactos de nuestros padres, y entonces volviendo a aquella diapositiva que decíamos, ratio entre el ingreso de un trabajador y un empresario, igual decimos, como no podemos influir en todo lo ex ante, pues igual no hace falta que los trabajadores cobren 371 veces menos. ¿Vale? Entonces ahí es necesario jugar con esas dos políticas y sobre todo yo creo que es muy necesario reivindicar esos factores invisibles que es muy difícil que el gobierno pueda actuar ex ante y por tanto las políticas redistributivas son absolutamente necesarias. La segunda aportación que quería hacer en esta línea, que tiene que ver con tu pregunta, ¿no?, este debate pre-re. En la literatura encontramos cómo hay gente que justifica y dice que el aumento de la xenofobia tiene que ver precisamente con unas políticas predistributivas que han sido olvidadas. Es decir, lo que nos viene a decir el argumento es que la gente acepta mejor el hecho de que la distribución sea más igualitaria ex ante, ¿no?, que haya una educación, que haya sindicatos, eso no es contestado socialmente, pero que sin embargo, si hay mucha desigualdad y luego el Estado dice, bueno, usted que cobra 100 me va a dar 40 porque le vamos a dar 20 a esta gente que es más desfavorable, hay autores que dicen que eso genera, ¿sí?, xenofobia, que eso contribuye a, digamos, a un discurso de malestar social. Porque la gente, una vez ya le has ingresado en la nómina en la cuenta corriente, es más reacia a ver que una cantidad muy alta se la quitan en concepto de retención o en concepto de IRPF cuando pagamos el 20 de junio. Por tanto, lo que están defendiendo estos autores es, vamos a suavizar las políticas redistributivas en un momento en que estamos viendo que generan tensiones, las políticas redistributivas, y vamos a apostar por políticas predistributivas más fuertes. ¿Sí? Al final el resultado puede ser igual, pero podemos contribuir a aliviar alguna de esas cuestiones y algo de ese malestar. Juan Carlos, como nadie parece que se anime a hacerte más reflexiones, te hago yo una segunda. Hablabas del efecto derrame. El efecto derrame que se ha demostrado que no es verdad, que es una falacia, sigue estando impregna, por ejemplo en España, no hace falta andar muy lejos. En algunas capitales de comunidades autónomas, no diré el nombre, se apuesta por bajar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, seguimos igual. Pese a los efectos adversos demostrados, creo yo. A ver, del efecto derrame, antes decía que era un debate, ¿no?, es un término muy antiguo. En los años 50, ¿sí?, Walt Whitman Rostow, todos los teóricos de la modernización, ya les decían a los países pobres, bueno, no se preocupen por los pobres, ¿no?, los países africanos, los países asiáticos. Esto ya les llegará.
¿no? Ya les llegará cuando crezcan, ya les llegará cuando acumulen capital, cuando sus economías se industrialicen. Eso se decía en los 50. Llegamos a los 60 y nada de eso pasa. Los pobres eran más pobres. Llegamos a los 70 y nada de eso pasa. No en España, no en Madrid, no, a nivel mundial. En un debate, digamos, con muchísimas más unidades de análisis. El efecto derrame no se ve por ningún sitio. Hasta tal punto es así que en los 70, dentro de la economía del desarrollo, se ven obligados a reformular la cuestión. No la escuela neoclásica, pero sí que aparece una nueva escuela que se llama la escuela de las necesidades básicas o el enfoque de las necesidades básicas. ¿Por qué nace ese enfoque en los 70? Porque se dan cuenta que como el derrame no llega en ningún momento, pues llegó la hora de que los gobiernos empiecen a preocuparse por los pobres, ¿sí? Y por tanto nos encontramos con esa evidencia y con esa constatación. Lo ligo un poco con lo que lo decía yo antes, sobre el tema de la falacia de las igualdades de oportunidades o de cómo al final se convierten en una coartada, ¿sí? Por cierto, hay un autor que me gusta mucho que se llama César Rendueles, que acaba de escribir un libro, que si estáis interesados en esta cuestión, que se llama precisamente Panfleto contra la igualdad de oportunidades. Creo que es el título. Y está muy bien porque pone de relieve estas cuestiones. Por tanto, decíamos, cuidado que ese discurso de las igualdades de oportunidades, de ese discurso que el Estado de lo que se debe garantizar es de que todo el mundo salga del mismo punto, puede ser la manera de legitimar toda esta desigualdad. Puede ser la manera de legitimar el no hacer nada. Pues algo parecido pasa con el efecto derrame. Ese discurso que llevamos escuchando toda la vida de primero crecer y luego distribuir, ¿sí? Esa idea de que ya llegará, que lo importante es crecer y por tanto hacer que el mercado funcione correctamente, pues hay que ponerla en entredicho, porque no se avala por los datos empíricos. Y porque además lo que sirve en la práctica es como una coartada para no poner freno a todo esto que acabamos de ver, ¿no? A todas estas tendencias. Que a mí, como pregunta al aire, me gustaría pensar ¿cuándo se va a parar? Tendríamos que pensar, todas estas tendencias que hemos visto que son crecientes tendencialmente, ¿cuándo van a parar? Y es más, ¿por qué van a parar? No encontramos una respuesta fácil. Es decir, estamos diciendo, está tensando ya las costuras de las democracias. Está tensando las costuras de la sociedad civil. Están saliendo a flote muchísimos problemas que tienen que ver con esto, pero sin embargo no hay atisbos de que estas tendencias ¿sí? vayan a controlarse. ¿Por qué? Porque los determinantes estructurales de las mismas ¿sí? no se van a cambiar en el largo plazo. No hay ningún discurso que aspire en el corto plazo, no estamos escuchando, que aspire a revertir ¿sí? ninguna de los determinantes estructurales. Entonces, pues es problemático. Es problemático porque, volviendo al tema, a la primera diapositiva, porque ya no solamente son los problemas que estamos viendo hoy en día. El problema es que esta tendencia todavía no ha parado y, bueno, igual tendremos que darle la razón a Marx o a Keynes y el principal riesgo para el capitalismo ¿sí? es el mismo y su incapacidad para detener las desigualdades. ¿sí? Ya veremos en qué acaba y al final cómo se pone freno a esta cuestión. Si es por la vía institucional a la Piketty o si es por la vía de las insurrecciones adquieran la forma que adquieran en el siglo XXI. No sé si hay más preguntas. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Quiero preguntar, apoyándome en lo que decías de que las personas con menor poder adquisitivo, pobres, votan menos, no tengo datos así pero ¿por qué en algunos casos se da que estas personas votan a candidatos neoliberales? Es decir, no, creo que me he expresado medianamente. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, porque al final acaban creyéndose el discurso del efecto derrame, ¿sí? Para ponerle un ejemplo más cercano, es decir, el Partido Popular ha convencido a muchos trabajadores en España de que quien gestiona bien la economía es el Partido Popular. Quien va a generar más trabajo va a ser el Partido Popular. Y por tanto, en última instancia, yo, en tanto que trabajador, me voy a ver beneficiado de un partido que gestionará bien la economía.
como además estas cuestiones de la distribución, de la desigualdad, ¿no? Todo esto está absolutamente invisibilizado, la suma de esas dos cuestiones, un relato muy potente con grandes altavoces sobre todas las bondades para la clase trabajadora que tendrán estos partidos serios en lo económico y que van a hacer que la economía funcione tan bien, con todo un velo de ignorancia absolutamente opaco, que lo que nos hace ver es que los trabajadores están quedándose con las migajas de un progreso, pero ya ni con las migajas. Es que el problema es que, a diferencia de lo que lleva ocurriendo en el último siglo, probablemente estemos ya ante generaciones que van a vivir peor que sus padres, ¿sí? Y por tanto son razones de peso como para que esos trabajadores empezaran a reivindicar nuevamente estas cuestiones. Aquí hay otro debate que probablemente no nos dará tiempo a tratar hoy, pero que creo que es interesante ponerlo encima de la mesa, que es el discurso de la izquierda. Cómo en la izquierda los discursos y las reivindicaciones identitarias han ido relegando a los discursos distributivos. Esa es una idea que está ganando fuerza. Tenemos ahí autoras como por ejemplo Nancy Fraser que lo han analizado mucho, la evolución de los movimientos sociales y cómo en los últimos 50, 70 años los movimientos sociales, ¿sí?, que consiguen realmente, ¿no?, tener altavoz, consiguen realmente ocupar la escena pública, pues es verdad que el feminismo combina las dos vertientes, la vertiente identitaria y la vertiente, ¿sí?, material, pero poco más. Es decir, nos encontramos como los movimientos sociales de hace 100 años eran principalmente movimientos sociales por la distribución y como paradójicamente, en un momento en que la distribución es tan desfavorable tendencialmente, la cuestión distributiva sale del discurso de la izquierda, sale del discurso de los movimientos sociales. Bueno, pues ahí tenemos una pregunta muy interesante también para hacernos. ¿Por qué? Muy bien. ¿Hola? Sí. Hola, no sé si me permites, cogiendo tu última diapositiva, muy significativa y que probablemente tienes toda la razón, que las instituciones están absolutamente condicionadas, ¿no? Y se sabe y se nota, etcétera, ¿no? Absolutamente, pero si no está no la solución, si no está en las instituciones, ¿no?, un poco la salida o las mejoras, ¿dónde está? Solo nos queda la calle, y perdona, nos queda la revolución. Porque yo soy de los que cree que a pesar de todo, y que no es así en la realidad y se nota, pero yo creo que la política está por encima de la economía. Puede estar y lo está en muchos aspectos, ¿no? La globalización está condicionada por leyes, por aranceles, por historias, por elementos de tipo político que marcan qué tipo de globalización se está realizando. Es decir, la influencia de las instituciones puede ser muy importante. Por lo tanto, si no tenemos la institución, ¿qué otra alternativa tenemos? Porque si el capitalismo por sí solo, es obviamente que su tendencia es clarísima hacia la desigualdad. No sé si me explico. No, ¿Qué nos queda? Perfectamente. De hecho, creo que pones encima de la mesa una de las cuestiones más relevantes, ¿no? ¿Qué nos queda? Yo ahí haría dos observaciones. La primera es que el cuestionamiento que se hace en esta diapositiva es una reflexión en tanto que probablemente no podamos mirar a las mismas instituciones de la misma manera que en el pasado, ¿sí? Es decir, quizás tenemos que repensar las instituciones en el siglo XXI, en este contexto, es decir, ¿dónde están los nuevos márgenes? ¿Por qué precisamente existe ese dinamismo, esa endogeneidad? Y por tanto, lo que sirvió en el siglo XX no tiene por qué servir igualmente en el siglo XXI. La segunda cosa es que a medida que esa calle, que esa balanza de poder, ¿no?, pues vaya reivindicando nuevas instituciones en el siglo XXI y veamos como, bueno, pues que esas instituciones no son capaces de parar las tendencias, pues quizás lo que tenemos es que no llegar a la conclusión de que es algo que tenemos que aceptar sí o sí,
porque como las instituciones que eran la salvación no han podido, pues lo aceptamos. Igual lo que tenemos que decir es, vale, pues igual en este momento del capitalismo las instituciones ya no pueden hacer eso y lo que nos tenemos que plantear es el propio capitalismo. ¿Sí? Es como cambiar la linterna, buscamos las soluciones en un lado con mucha paciencia, con mucho interés, con mucho tal. Pero si al final ese no es el camino y al final resulta que en este momento de desarrollo histórico del capitalismo la vertiente institucional ya dio todo lo que tenía que dar y estamos condenados a una desigualdad y a una explotación creciente, pues igual lo que tendremos es que cambiar, ¿sí?, el objeto de nuestras preguntas y empezar a cuestionarnos el propio sistema. ¿Sí? Sé que esto a día de hoy todavía no estamos en el momento cultural para llegar ahí, pero desde luego, si las instituciones no son suficientes para revertir esas tendencias, de aquí a 50 años estaremos cuestionando ese sistema, porque hay que decir algo, el capitalismo no ha existido toda la vida, ¿sí? Es decir, dentro del océano que es la historia, el capitalismo es un puntito. Por tanto, el capitalismo, pues, como sistema así fuerte, pues lo localizamos a partir del siglo XVIII y estamos en el XXI, y al igual que otros sistemas, pues llegará un momento en que convivirá con elementos marginales de sistemas incipientes y llegará un momento en que eso que llama Gramsci el disenso, habrá gente que dirá, oiga, pues igual esto que me han dicho que funcionaba toda la vida no funciona muy bien, y eso es una ventana de oportunidad para nuevas cosas. Por tanto, mi reflexión es esa. Es decir, ¿hay que seguir buscando las instituciones? Sí, pero de una forma crítica. Es decir, pensando, no siendo naifs con el potencial de las instituciones y realmente pensando que estamos en otro escenario, que el capitalismo tiene vida y va avanzando y que por tanto tenemos que ser capaces para adaptarnos a ese avance. Carlos Palacios, crec que hem exhaurit l'hora i mitja, molt interessant. Jo em quedaria amb aquest esperit crític que dius que hem de tenir, sobretot, i mantenir-lo sempre allà on estem per intentar progressar i que progressin tots, no uns quants, com has posat de manifest en aquesta exposició. Dir a les persones, a les 25 persones que hem compartit la teva exposició, que us posarem al vostre abast el PowerPoint que ha fet el Juan Carlos, us ho farem arribar perquè creiem que és un material força interessant. I convidar-vos ens veiem el pròxim dilluns a la mateixa hora, a 2:15, i continuem parlant de desigualtat i pobresa, aquesta vegada des de l'àmbit de les noves tecnologies, la desigualtat i les tecnologies. Tindrem amb nosaltres a Dani Vilaró, que és un periodista i a més és responsable de comunicació d'Amnistia Internacional a Cataluña. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu exposición, ha sido muy interesante y como aquí acostumbramos a atacar a mano armada a la gente, te emplazamos a futuros debates del EAC Espai de Debat porque creemos que tienes un gran potencial para las cosas que nosotros hacemos. Perfecte, doncs un plaer, moltes gràcies per la invitació i res, molta sort en aquests temps d'incertesa. Vagi bé. Moltes gràcies a tothom i ens veiem i ens escoltem dilluns vinent. Salut! Adéu!